con todos. Reciban un cordial saludo a nombre de la empresa PIS Concreto. Estamos muy agradecidos con todos ustedes por su participación y por la gran acogida a esta importante conferencia internacional transmitida desde México. Es para nosotros un privilegio contar con participantes nacionales e internacionales. Consideramos que frente a esta coyuntura es importante trabajar en la difusión del conocimiento para el crecimiento de cada uno de nosotros como ingenieros. Ahora cedo la palabra al ingeniero Julio Cargomaca Wanry, en representación de PIS Concreto. Buenas noches con todos, un placer estar con ustedes nuevamente. Sé que ya estamos muchos de vuelta al trabajo, de vuelta en las obras, pero igual nuestro espíritu de poder aportar, ¿no? Con conocimiento, con opciones técnicas en nuestra industria, pues se mantiene firme y fuerte. Vamos a tener hoy día una presentación importante, ¿no? Carlos Roberto, y quiero agradecer también a mi equipo. Sin ellos, pues no sería posible el desarrollo de esta y otras presentaciones que hemos ya realizado. Antes de comenzar y ceder la palabra a Roberto, también quiero manifestarles nuestro sentimiento, ¿no? Importante en esta pandemia. Esperamos sea de buen recaudo para todos en esta situación nueva. Quiero dedicar de alguna manera esta presentación a mis padres, que el día de hoy estarían cumpliendo 48 años de matrimonio, ya desde allá en el cielo seguramente lo están celebrando. Muchas gracias nuevamente y seguimos. Gracias, amigo. Okay, muchas gracias, ingeniero Julio. Ahora tenemos el agrado de dar inicio a la Conferencia Técnica Internacional sobre la estadística como herramienta en la optimización de diseños de mezclas de concreto, a cargo del magíster ingeniero Roberto Uribe Afif, actualmente director general del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, INCIC, desde el año 2015. Es también docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y conferencista en más de 25 países en los 5 continentes. Agradecemos a todos los participantes por su asistencia y los invitamos a dejar sus consultas en la plataforma en la sección Preguntas y Respuestas. Estas serán atendidas al finalizar la conferencia. Bienvenidos y damos pase al ingeniero Roberto Uribe. Muchas gracias, Julio Main, por la presentación. Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta y voy a iniciar compartiendo la pantalla para empezar a platicar del tema ya más a detalle. ¿Sí? Espero que ya ahí estén viendo la pantalla, si me lo pueden confirmar, Main. Sí, sí se ve la pantalla. Perfecto, gracias. Bueno, lo primero que les quisiera yo comentar es que en esta sesión, al final de la misma, vamos a hacer una presentación de el lanzamiento de la plataforma educativa del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, y esa plataforma educativa va a llevar una serie de webinars que vamos a compartir con todos ustedes. De hecho, el día de hoy en el chat se va a poner una liga para una encuesta. Esta encuesta tiene las siguientes características. Van a llenar ustedes cada uno de estos campos, que está muy fácil, no les va a tomar menos de 30 segundos. Y el tema es escoger entre un webinar de concreto colocado en clima cálido o uno sobre durabilidad y patología del concreto, ¿no? Eso es lo que queremos preguntarles, queremos tener alguna información al respecto. El objetivo es que la próxima semana, dependiendo de los resultados que den en esa encuesta, va a ser el webinar que nosotros vamos a programar para una fecha próxima, muy cercana, porque los webinars ya están terminados. Al final de esta charla voy a hacer una muy breve presentación de la plataforma. Les pido que no se desesperen y que se esperen hasta el final, porque van a ver que viene muy completa, que tiene mucha información que estoy seguro que les será de utilidad, ¿no? Bueno, la liga para la encuesta la tienen disponible en el chat, o ahí se los van a colocar, ¿no? Entonces voy a empezar esta charla que está relativa a la estadística como una herramienta de optimización. Para mí es algo muy grato porque es aplicación pura, ¿no? de la estadística. Aquí voy a comentar algunos detalles particulares sobre el proceso de diseño. No me voy a meter con temas de diseño porque no es el objetivo de este seminario, pero voy a comentar algunos pequeños puntos al principio, ¿no? De hecho, les muestro el
el índice, ¿no? De hecho, está referenciado a la norma NMX 155 de nuestro país, pero tiene algunos detalles extra y luego al final vamos a ver algunos puntos específicos de cómo esto se aplica. Yo les diría, si les gusta el dinero, quédense en esta plática porque aquí vamos a ver cómo se puede ganar dinero o también van a ver cómo están tirando dinero si es que no atienden a estas recomendaciones, ¿no? Entonces, la primera parte de esto es el tema de diseño de mezclas y yo diría, bueno, como les digo, no es el objetivo específico de esta charla hablar del diseño, pero pues tenemos el método de la CI, en donde se habla a través de las proporciones en volumen de los materiales usados en el concreto, en donde podemos ver cuáles son los porcentajes relativos. Obviamente esto es un promedio de cuáles son los materiales que van a estar presentes en el concreto, los diferentes productos que están presentes, vemos cómo los agregados ocupan la parte primordial y fundamental en este proceso. Aunque el cemento solo tiene un porcentaje como el que ustedes ven, recordemos que ese porcentaje tan pequeño es el que mayor costo o el mayor impacto tiene en el costo de cada metro cúbico de concreto que se produce, ¿no? Podemos estar ciertos que mínimo dependiendo de cada operación, dependiendo de cada uno de los detalles que se manejen en las operaciones, pueden tener más o menos de ese porcentaje, pero eso significa que tiene un impacto en el costo de la materia prima de entre un 40 y un 50% del total, ¿no? Entonces es muy importante que lo consideremos. En cuanto al diseño de mezclas por métodos absolutos, bueno, lo primero que habría que ver es qué cosas tenemos que buscar, ¿no? Fundamentalmente nosotros, de acuerdo a los criterios que se han manejado históricamente, son la trabajabilidad y la resistencia mecánica, la uniformidad, la economía y la durabilidad. En tiempos modernos eso ha estado cambiando porque las especificaciones han ido cambiando. De hecho, ya no solo se habla de la resistencia mecánica como la resistencia a compresión, porque durante muchísimos años, una larguísima historia, solo se consideraba la resistencia a compresión como un índice globalizador. Hoy vemos que muchos de los concretos que se especifican en nuestros países atienden a cuestiones de desempeño como la durabilidad, la difusión de los cloruros, o el módulo de ruptura, el módulo elástico, es decir, se han ido incrementando parámetros, ¿no? Pero en específico, como el mecanismo de mayor venta hoy por hoy en nuestra industria es la resistencia a la compresión, bueno, en eso nos vamos a enfocar, ¿no? En ese sentido, ¿qué cosas debe considerarse para ese diseño? Primero, ¿cuáles son las condiciones de exposición? Es decir, ¿dónde lo vamos a hacer? No es lo mismo a la orilla del mar que en una ciudad en donde no hay ambiente húmedo, ¿no? El tamaño del elemento, la forma que va a tener ¿no? Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una vivienda pequeña con muros de concreto, pues las cimbras tienen un montón de vueltas, un montón de ángulos, entonces debemos tener un concreto que tenga la trabajabilidad suficiente para que pueda ser colocado de manera sencilla y óptima, ¿no? Y la otra, bueno, pues al final, ¿cuáles son las propiedades físicas que nosotros requerimos en la estructura para que podamos utilizarlo, ¿no? Hay métodos diferentes como el volumétrico, el que tiene que ver con su peso o en los volúmenes absolutos. Si yo me voy a ese detalle, cuando uno está considerando los criterios de diseño, hay dos conceptos que debemos entender muy básicos y fundamentales. Uno, que es la F'C, estoy seguro que para todos ustedes esto es familiar, ¿no? La resistencia a la compresión especificada en el concreto, expresada, cuando menos para nosotros, en kilogramos en el centímetro cuadrado, aunque es muy común que se exprese también en megapascales, en atención al sistema internacional, ¿no? Y la F'C relativa, que es la resistencia a compresión promedio del concreto, requerida con base en las selecciones de las proporciones del concreto. Y lo más importante de esa F'C relativa es que esta ya involucra un par de factores que son muy importantes de considerar y que los vamos a ir analizando conforme avance la charla, que son primeramente la desviación estándar, ¿no? Y la otra, la t-de-Student, ese factor estadístico que se utiliza para calcular la probabilidad de falla que puede ocurrir en uno de los elementos que nosotros vamos a hacer. Es decir,
Estos dos criterios son muy importantes porque el F' es un tema teórico. La F' relativa es con la que realmente vamos a tomar medidas o vamos a tomar decisiones, porque ahí es donde va a estar involucrada la desviación estándar que esté presente en nuestra planta de concreto, ¿no? Aquí lo que yo les diría es que es muy importante entender estos conceptos porque más adelante los vamos a ir discutiendo y vamos a ir relacionando cada uno de estos parámetros con los potenciales gastos o con el potencial dinero que nosotros podemos ahorrar, ¿sí? Déjenme comentarles, cuando no se tiene, vamos a suponer el caso de que no se tiene vamos a ver una nueva operación y no tenemos ningún dato sobre la desviación estándar, es decir, es una operación nueva, no conocemos el cemento, no conocemos los agregados, no conocemos nada, estamos abriendo una operación, estamos llegando al mercado, es decir, no tenemos información. Lo que nos recomienda, ¿sí?, en el tema del criterio del diseño de mezclas es, oye, pues dependiendo de la resistencia que vayas a producir en esa planta, si tú tienes una resistencia menor a 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, lo que tú tendrías que hacer es que a esa F'C especificada le tendrías que sumar 70 kilogramos, es decir, si vemos en la parte de abajo, esa misma resistencia, cuando le sumas los 70, en lugar de diseñar un concreto de 210, tienes que diseñar un concreto de 280 para satisfacer las especificaciones del concreto de 210. Y así como ese, está el criterio para cuando tienes un concreto que está entre 210 y 350, en donde hay que sumarle 85 kilogramos, o los concretos que son con F'C arriba de 350, que hay que sumarle 100, ¿no? Es decir, en números, en forma rápida y de manera sucinta, si tú necesitas un concreto de 210, le tendrías que estar tirando a lograr 280. Y si tienes uno de 300, tendrías que sumarle los 85, de forma tal que tendrías que estar buscando darle a 385. Y si fuera de 400, tendrías que buscar tirarle a 500. ¿Cuál es el punto de esto? Bueno, no tienes ninguna información con la cual tomar decisiones. Esta es una manera de protegerse, ¿no? ¿Qué es lo que se busca, evidentemente? Pues obviamente que la mezcla de tres relaciones agua-cemento que tú hagas, puedes obtener aquella que sea la que esté igual o mayor a esa F' relativa, para que sea con la que tú inicies la producción. En caso de que tú ya tuvieras antecedentes de los materiales o que tuvieras datos de información de desviación estándar, pues es obvio que iniciarías con un proceso diferente y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Si yo me voy al tema de la resistencia, voy a hablar de algunas cosas que son aquí muy básicas, digamos, pero que son importantes, ¿no? Evidentemente, pues hay que tomar patrones o moldes diferentes o probetas de diferentes características. En México, por ejemplo, podemos utilizar los cilindros de 15x30 o podemos usar los moldes cúbicos, ¿no? Eso ya está autorizado por la norma oficial mexicana, por la C155. Y bueno, en el caso de las vigas, ahí tienen los especímenes, ¿no? El objetivo de esto es nada más verificar esa parte. De acuerdo con los estándares de cómo se elabora un cilindro, ya sabemos, en 3 capas, con sus respectivas vibraciones, golpeo con el marro o el mazo de cabeza de hule, la compactación, todos los procesos de acuerdo con estándares. Esa es una de las cosas más importantes que tenemos nosotros como industria, que ya todos estos procesos han sido regularizados, estandarizados, de forma tal que podemos tener confianza en tener un resultado que nos permita hacer comparaciones. Es un punto importante entender que a pesar de que los cilindros se hagan con todos los criterios exactamente como marca la norma, existe una variación en los resultados, ¿no? Es importante que eso lo tomen en cuenta, porque uno de los puntos que les voy a decir ahorita es que por más que hayamos industrializado el proceso de la producción de concreto premezclado, hay muchas variables que hacen que el concreto tenga que estarse ajustando permanentemente. Si nosotros pensamos que ya con un diseño podemos lograr los resultados que nosotros esperamos, estamos muy equivocados, ¿no? Porque siempre habrá oportunidad o de ahorrar dinero o de gastar dinero, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y evidentemente los métodos de prueba, aunque son un estándar,
también tienen una variación en los resultados porque depende de la persona, depende de los equipos, depende de muchas cosas del estado en el que se encuentran los equipos. Son varias las variables que hay que considerar en ese sentido, ¿no? Obviamente ahí ven el tema de la preparación de los cilindros, el enrase para llevarlos a los cuartos de curado, que como pueden ver, evidentemente también están amparados con una normativa en donde nos permite, nos garantiza que nosotros vamos a tener un cilindro que ha sido puesto en las mejores condiciones, con la humedad suficiente y necesaria para que siga desarrollando su proceso de hidratación y que pueda desarrollar al máximo la resistencia a compresión para la que fue diseñado, ¿no? El objetivo de esto es obtener la mezcla óptima para que no tenga un mayor contenido de cemento, ¿no? Obviamente, después de eso también viene otra norma en donde se habla del cabeceo de nuestro cilindro, en donde vamos a buscar colocar una superficie que nos permita garantizar que la carga que se va a aplicar sea perfectamente perpendicular a la superficie en la que está actuando y que pueda garantizar que no haya desviaciones en la obtención del resultado final de la estructura, ¿no? Aquí evidentemente estamos utilizando cabeceo de azufre para llevarlo hasta la prensa y ensayarlo, ¿no? De acuerdo con todos los criterios. Como pueden ver en la parte superior de cada una de las fotografías, hemos estado colocando las normas que aplican desde el punto de vista de la NMX o la STM que aplique. Evidentemente ustedes tienen su propia nomenclatura, particularmente en Perú y cada país. Entonces cada país tendría que buscar los equivalentes que tenga para cada una de estas actividades y con ello darle seguimiento, ¿sí? Algo que me gustaría poner como pequeñas cápsulas, como pequeñas referencias es cuáles son los factores que pueden afectar la resistencia de un elemento de concreto, de un concreto que se va a fabricar. Aquí están algunos de ellos. Esto es importante porque aquí es donde hay áreas de oportunidad para poder tener un buen resultado y tener el mejor resultado en relación al costo de la producción del concreto, ¿no? Aquí están algunos de esos parámetros. Déjenme mostrarles algunos datos, algunos pequeños datos. No significa que sean todos los que puedan hacerse, pero digamos algunos que me parece que son importantes y significativos de conocer, ¿no? Esta es una muestra, por ejemplo, de cómo influyen los agregados en una mezcla de concreto en relación a la cantidad de pasta que vamos a utilizar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la primera muestra un número importante de agregados, pero todos del mismo tamaño. Los dos primeros vasos de precipitado tienen eso. Cuando nosotros vertimos la mezcla de la pasta de cemento, van a ver que solo el tercer recipiente, que tiene un material que es una combinación de diferentes tamaños, a lo que nosotros le llamamos una buena curva granulométrica, es decir, que tiene una buena clasificación, y cuando decimos una buena clasificación nos referimos a que tiene todos los tamaños considerados en las diferentes normas, en la norma específica de agregados, ¿no? Si vemos la cantidad de pasta que se utiliza cuando tenemos un buen agregado, como lo vemos en la tercera figura, pueden darse cuenta de que van a utilizar menos pasta. Y si utilizan menos pasta, van a utilizar menos cemento. Y si utilizan menos cemento, van a tener menos contracción y van a tener un menor costo. Es decir, van a ir logrando objetivos que van en pro de la calidad del concreto. Si yo quiero sustentar esto, bueno, lo que tendría que decir es una relación grava-arena adecuada, es decir, que se ponga la grava de acuerdo con los límites establecidos para la curva que ustedes escojan en la producción de la grava o de acuerdo a los límites de la arena que ya están predefinidos, buscar esas dos combinaciones entre la grava y la arena para que tengan esa distribución granulométrica lo más adecuada para que todos los espacios vayan siendo ocupados por los agregados y de manera puntual se utilice cada vez menos pasta con todos los beneficios que esto tiene, beneficios económicos y beneficios de desempeño de la estructura de concreto, ¿no? Porque si nosotros utilizamos un concreto en donde el agregado está como la primera figura, por ejemplo, en donde no tenemos agregados pequeños que estén cubriendo esos espacios entre los diferentes gravas, pues vamos a tener que consumir más pasta, y si consumimos más pasta, nos va a costar más caro cada metro cúbico y evidentemente al haber más cemento va a derivarse en un mayor costo
del metro cúbico de concreto que se produzca, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden ayudar? Bueno, aquí tienen un ejemplo, es en el caso de los aditivos, ahí tienen una mezcla control, que es la C, la que está identificada con C, con una línea roja, y cómo afecta el uso de algunos aditivos reductores de agua de diferentes características, y cómo eso puede contribuir al ahorro de agua, la reducción de agua, y obviamente al tener menos agua puedes tener menos cemento y obtener un diseño óptimo para la estructura, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo influyen diferentes criterios como la distribución granulométrica, la relación grava-arena, el tipo de aditivo que nosotros utilizamos. Otro punto importante que normalmente en las obras es, no diría yo despreciado, pero sí muchas veces ignorado o hecho a un lado, es una actividad que no todas las personas que están involucradas en el proceso de construcción o conocen su importancia o no le dan el valor necesario, lo que es el curado. Aquí pueden ver una gráfica que ejemplifica muy claramente qué pasa cuando un concreto está en diferentes condiciones, cuando ha estado en el ambiente de laboratorio todo el tiempo, cuando ha estado 7 días en curado húmedo, cuando ha tenido 28 días en curado húmedo, o cuando todo el tiempo ha estado en curado húmedo. Podemos ver cómo la resistencia a compresión va creciendo conforme el número de días de curado va aumentando, porque sabemos que en las primeras horas es muy importante y en los primeros días es fundamental que nuestro concreto no pierda esa agua, esa humedad que tiene en su interior para que se pueda llevar a cabo el proceso de hidratación del cemento Portland de la mejor manera. Es decir, si nosotros logramos mantenerlo con un estado húmedo, ¿sí? Un curado húmedo, que el concreto no pierda nada del agua que tiene en su interior, vamos a lograr que reaccionen de mejor manera y vamos a obtener un mayor desarrollo de resistencia, ¿no? Entonces, es otra variable que nosotros podemos considerar para este proceso, ¿no? Y aquí ya metiéndonos un poquito más al tema de la estadística, déjenme mencionar estos conceptos, ¿no? Que yo creo que importante y creo que es fundamental para que entendamos el valor de esto, ¿no? Lo primero es que la estadística, aquí un poco exageradamente le puse que es el arte de tomar decisiones, pero la verdad es que no, o sea, es la herramienta, ¿no? Si no es el arte, es la herramienta que nos permite tomar decisiones con confianza sobre un proceso o sobre una población, tomando como base la información que nosotros estamos juntando, ¿sí? Obviamente, juega un rol vital para mejorar la calidad del concreto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no medimos, no vamos a mejorar. Es decir, un proceso que no se mide es imposible que se mejore porque no sabes qué es lo que estás midiendo. Entonces, si tú quieres que algo se mejore, que si mides algo, sabes que lo podrías mejorar o que puedes no mejorarlo, ¿no? Y si no medimos ni usamos las estadísticas, las herramientas estadísticas, pues no vamos a obtener los beneficios que se requieren, ¿no? ¿Qué es lo que hace la estadística? Bueno, de entrada organiza, mide, analiza, extrae y generaliza información contenida en un conjunto de datos. Lo que vamos a hacer nosotros es, todos nuestros resultados de resistencia a compresión son valiosísimos y tenemos que acumularlos, ¿sí? No acumularlos por acumular, es decir, hay que guardarlos, hay que fundamentarlos, hay que organizarlos, para de ahí extraer información que me permita mejorar el diseño de mezcla que yo voy a hacer o el concreto que voy a producir. Y obviamente, una vez que yo haga todo ese proceso de organizar, medir, analizar, extraer y generalizar, vamos a obtener los medios, o la estadística me va a proveer de los medios para mantener, probar y evaluar el producto de una manera racional. Es decir, no vamos a tomar decisiones con el corazón o con nuestra fe, ¿no? Porque algunos somos muy fervientes, creyentes de la fe, ¿no? Entonces, si creemos que tenemos fe, creemos que va a mejorar y no es así. En este caso, es de una manera racional. Tenemos que asegurarnos de tener la información suficiente y necesaria para que mi decisión sea tomada en base a ello, ¿sí? Algunas cosas importantes que tendría yo que
mencionarles con respecto a la variación en los procesos. Primero que nada, en la naturaleza no existen dos cosas iguales, se parecen mucho, ¿sí? Pero seguramente habrá algo que las haga diferentes. Entonces, es muy importante entender que el concreto está en ese rol, ¿sí? Va a ser muy difícil. De hecho, es sabido que si nosotros preparamos una mezcla de concreto, la hace una persona, esa misma persona los prepara las probetas, esa misma persona los ensaya y lo hace todo de acuerdo con las normas, el resultado de un par de cilindros hermanos, el mayor porcentaje de las veces, si no es que el 100%, los resultados serán diferentes. ¿Por qué? Porque hay muchas variables en medio, es decir, estos procesos tienen una variabilidad que está asociada a su naturaleza, entonces nunca vamos a tener esos dos resultados similares, ¿no? De hecho, una práctica que es común en la industria es que si alguien está haciendo supervisión sobre los resultados de la resistencia a compresión y observa que muchos cilindros tienen la misma resistencia, de esa planta o esos datos deberían ser sujetos a una revisión más detallada porque puede ser que alguien de manera inconsciente o en equipo, alguna condición esté favoreciendo eso y seguramente está incurriendo en un error, ¿no? Y hay también que lo puede hacer de manera deliberada, ¿no? O sea, ya sabemos que hay quien puede manejar los números. Entonces, una forma de verificarlo es, pues, si no hay resultados que se repiten, ya de entrada es un punto que debe ser considerado, ¿no? La otra cosa muy importante que debemos de entender es que esa variación es la raíz de casi todos los problemas en el producto y en los procesos, ¿no? En los procesos y en los productos. Esa variación es la que nosotros tenemos que aprender a controlar y eso es lo que vamos a tratar de mostrarles en esta presentación, ¿no? Y la otra, pues esto parece una perogrullada, pero la variación es inevitable. No está en nuestras manos impedir esa variación. En nuestras manos está controlarla. Yo siempre hago esta referencia, igual que cuando lo hago como para las fisuras en el concreto, para las grietas en el concreto, las fracturas, como le quieran llamar. El concreto por naturaleza se agrieta. Podemos controlarlo, podemos medirlo, pero no podemos impedirlo. Cuando menos hoy no hay la tecnología suficiente y necesaria para impedirlo, pero sí podemos controlarlo. En este caso es exactamente lo mismo. Si la variación no podemos impedirla, sí podemos buscar cómo controlarla, ¿no? Entonces, el tema es, oye, pues ¿cómo la controlo? Si de acuerdo a lo que me dice ahí, pues hay variaciones en los métodos de prueba, hay variaciones en las propiedades de la mezcla y obviamente de los ingredientes. Es imposible que siempre usemos la misma curva granulométrica, ¿no? Va a ser dificilísimo. Las variaciones que hay en los cementos, porque además usamos diferentes lotes. Es decir, hay muchos puntos en donde, o de donde proviene la variabilidad en el concreto, ¿no? Y obviamente también hay variaciones en el proceso de fabricación. No va a producir con la misma eficiencia un camión de hace 25 años que uno reciente, ¿verdad? Es decir, los equipos también tienen una influencia, así como las personas tienen una influencia. Todos los involucrados en el proceso tienen una influencia directa en esa variación. El chiste aquí es cómo le hago para controlarlo o qué debo hacer para mitigar eso, ¿no? Uno de los criterios más importantes que está asociado a esto, el parámetro, el factor que está asociado a esto, es algo que conocemos como la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar es lo que mide la dispersión de una media, es decir, si yo tengo una población con un número de muestras y ese número de muestras le saco un promedio, ese promedio va a tener números que están arriba y números que están abajo, números superiores y números que están por debajo de ese valor. ¿Qué tanto se alejan de ese promedio esos números? Me va a dar la desviación estándar, que es una formulita que, pues yo les diría, cuando yo era estudiante, sí nos lo teníamos que aprender a rajatabla y teníamos que hacerlo a lápiz, ¿no? Porque ni siquiera nos era, ya soy tan viejo que ni siquiera nos permitían utilizar calculadora porque no había calculadoras, ¿no? Entonces,
El punto es, teníamos que aprender eso y todo eso calcularlo a mano. Hoy ya ni siquiera, ¿no? Hoy cualquier calculadora, por básica que sea, va a tener la manera de calcular la desviación estándar de una muestra o de una población en particular, ¿no? Entonces, como no quiero meterme a temas técnicos así específicamente de ver las fórmulas de specs y todo, no, que no tiene ningún sentido en esta presentación, lo que buscamos mostrar con esto que es una gráfica de control, es decir, oigan, ahí está el valor de la calidad en esa línea horizontal y ese es el promedio que estamos obteniendo. ¿Ese promedio de dónde sale? Pues de sumar todas las resistencias que se fueron obteniendo en los diferentes cilindros que ensayamos, y una vez que tenemos la sumatoria de eso, dividirlo entre el número de resultados obtenidos, calculamos ese promedio, ¿no? Tenemos ahí los valores mínimos y los valores máximos. Ahí es donde vemos esa variabilidad o esa variación que hay, que es esa desviación estándar. Hay algunos números que están muy cercanos al promedio y hay otros que están muy lejanos, ¿no? Llámese hacia arriba o llámese hacia abajo. Si nosotros queremos entender esto, cómo funciona, yo les diría de entrada, oigan, si nuestros valores se van hacia la parte de arriba, el beneficiario de esto es el cliente, porque va a recibir una resistencia mayor de la que está esperando. Si se va hacia abajo, el afectado va a ser el cliente, porque no va a recibir la resistencia que nosotros le estamos ofreciendo. Este es un análisis muy básico. Si yo me paso al siguiente nivel, yo lo debo considerar ahora de manera diferente. Yo voy a poner, en lugar de ponerlo en las ordenadas, en las les voy a poner las ordenadas y voy a poner una serie de valores de los que yo haya medido y voy a buscar el promedio, que ahora es una línea vertical, ¿sí? Y voy a tener buscar la distribución que tienen todos esos resultados de los valores que estuvieron abajo de ese resultado y de los valores que estuvieron arriba. Con eso construyo algo que se conoce como la campana de Gauss. Esa campana de Gauss es la que me va a decir, que me va a hablar de la distribución normal que tienen los procesos en la naturaleza, y con eso voy a tener una manera de analizarlo, y ahorita voy a explicar por qué razón vamos a tener eso, ¿no? Esa campana lo que me va a dar es la distribución de las diferentes frecuencias de acuerdo a los rangos que se establezcan y de acuerdo a la herramienta o la resistencia que nosotros queremos evaluar. Un punto importante en esto es que cuando nosotros hablamos de esa campana de Gauss, dependiendo del número de desviaciones estándar que tenga ese valor de la calidad en relación al valor promedio, puede ser de 1, 2 o 3 desviaciones estándar a la derecha, o de 1, -1, -2 y -3 desviaciones estándar a la izquierda, es decir, hacia los valores máximos y hacia los valores mínimos, ¿no? Los numeritos que ustedes ven ahí, lo que buscan indicar es cuál es la probabilidad de valores, vamos a llamarlo así, cuál es la probabilidad de fallas que vayas a tener dependiendo del número de desviaciones estándar que estés considerando. Si tú consideras que tienes una desviación estándar, tú vas a tener el 15% de la probabilidad de fallas. Es decir, si nosotros consideráramos solamente el área bajo la curva de -1 desviación estándar hacia arriba, tú tendrías la posibilidad de tener hasta un 15% de fallas. Si me voy hasta la desviación -3, hasta la tercera desviación, significa que voy a tener el 0.14 de probabilidad de fallas, es decir, conforme yo abro más el número o la desviación estándar del parámetro, del elemento que voy a medir, voy a tener menos posibilidades de incurrir en errores. Esto es muy importante porque para nosotros, para la evaluación del concreto, nosotros consideramos más o menos 3 desviaciones estándar. ¿Cómo lo voy a expresar eso? Déjenme ver si... ahorita me voy a regresar a la anterior tabla. Pero ¿cómo lo voy a expresar eso? Esto que ustedes ven aquí es el área bajo la curva que hay cuando solo tengo una desviación estándar. Esa área bajo la curva representa el 68% de esa área bajo la curva.
Si yo quiero tener más confianza en los resultados que obtengo, bien podría considerar 2 desviaciones estándar. Si considero dos desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo, ahora voy a tener un 95% de los resultados van a estar amparados bajo el área de esa curva. Pero más aún, si nosotros le ponemos 3 desviaciones estándar, estaríamos teniendo el 99.7 de los resultados dentro de esa área, es decir, tendríamos un 99.7% de confianza de que vamos a tener los resultados en ese valor. Todo lo que quede por fuera de esos valores de 3 desviaciones estándar más o menos, van a estar incurriendo en un error. Hacia arriba, pues en beneficio del cliente y en menoscabo del productor de concreto, y hacia la izquierda, pues en menoscabo del cliente, ¿no? Porque ahí estaría perdiendo. Me voy a regresar tantito para comentar esta tabla. Aquí podemos ver con los valores de la T de Student, que es este valor que está antecediendo a la desviación estándar, en donde podemos ver que si queremos calcular una probabilidad de falla del 10%, tendríamos que utilizar una T de Student de 1.28. Yo estoy poniéndoles a 1.28 ahorita para 10%, porque va a tener que ver con algo que vamos a ver un poquito más adelante y les pido que lo tengan en cuenta. ¿Eso qué significa? Que si yo uso una T de Student de 1.28, estoy tirándole a tener un porciento de fallas del 10% o menos. Eso significa que 1 de cada 10 resultados podría estar equivocado. Esa es la apuesta, digamos, que yo tendría a través de utilizar las herramientas estadísticas para calcular hacia dónde me debo mover, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la campana de Gauss y el área bajo la curva, lo que yo voy a buscar es manejar en mi concreto esas 3 desviaciones estándar. Eso me garantizaría que ampararía el 99.7% de los resultados que van a estar ahí, ¿sí? Me da una confianza enorme de los resultados que voy a tener. Ese es uno de los puntos fundamentales, ¿sí? Déjenme ponerles como un ejemplo de esto lo que dice la norma oficial mexicana, ¿no? Y esto será extrapolable a los criterios que ustedes tengan definidos en cada una de las normas de los diferentes países, ¿no? Entonces, primero que nada, pues hay que elaborar los especímenes de acuerdo con la norma, ¿sí? Y obviamente un tema que yo quisiera resaltar, que aquí cometí la burrada de no resaltarlo, es el tener un resultado por debajo de la resistencia especificada no significa necesariamente que se está incumpliendo. Esto es importante de mencionar. Es decir, si yo tengo un resultado de 200 y el resultado que yo obtengo es de 198 kilogramos sobre centímetro cuadrado, no necesariamente significa que no está cumpliendo. Es un solo valor, porque una muestra única no es representativa del valor de resistencia, porque el concreto se evalúa de manera estadística. Por eso se evalúa con base a una población. Si yo voy a diseñar concreto, yo debo considerar lo siguiente. Hay un criterio que se conoce como la F'(C) relativa, que es un factor que incluye a la F'(C) de diseño, es decir, si yo voy a hacer un concreto de 200, ese es el valor que tendría que poner ahí, ¿sí? Si yo lo quiero considerar para un porcentaje de fallas, como está definida la F'(C) relativa, debo sumar a esa F'(C), si es de 200, le tendría que utilizar la T de Student de acuerdo a la probabilidad de falla que yo desee, y debería multiplicarlo por la desviación estándar que yo tenga en mi planta. Eso es importante a considerar. Por eso, todos aquellos que hemos estado trabajando en una planta de concreto, debemos saber y reconocer la importancia que tiene conocer a detalle la desviación estándar de las diferentes mezclas que nosotros hacemos para los diferentes productos que se producen, ¿no? Entonces, estos factores son importantes y todos son fundamentales que ustedes los conozcan y los entiendan, ¿no?
la F'(C) especificada, que es la que nos pide el cliente, el factor de la T de student y la desviación estándar. Déjenme ponerles como ejemplo esto. Esto es interesante porque esta norma, la NMXC 155, que tenía vigencia en el 2004, en México se había decidido que los concretos iban a evaluar en diferentes características. Y decían, oye, hay un concreto al que le vamos a permitir que tenga un 20% de falla en el grado A, y en el grado B le vamos a permitir un porcentaje, una probabilidad de falla del 10%, ¿no? Esto evidentemente ponía sobre la mesa el que pensabas que podías utilizar concretos de baja calidad para ciertos elementos que no tenían necesariamente un factor estructural como elemento fundamental. Y las que tuvieran 10% de falla se le llamaba un concreto estructural, ¿no? Entonces, lo que no era para estructura tenía que ser un concreto grado B. Con el tiempo nos dimos cuenta que eso era un error, ¿no? Y eso se cambió. ¿Nosotros qué hacíamos en ese entonces? Bueno, pues teníamos los valores de la T de student que nos permitían calcular, de acuerdo con esas 3 desviaciones estándar, cuáles eran los porcentajes de falla a los que podíamos aspirar. Es decir, si nosotros queríamos producir un concreto de grado A, teníamos el 20% de fallas, podíamos utilizar la T de student, que estaba entre 0.8 y 0.9, ¿no? Porque ahí tenemos los criterios y el porcentaje de falla. Y si queríamos producir un concreto de grado B, utilizábamos los valores que están entre 9.7 y 11.5, porque son los que me da, 1.2 y 1.3, que son los valores que están muy próximos al porcentaje de falla del 10%, ¿no? Como se dan cuenta, conforme nosotros vamos avanzando o disminuyendo, en el porcentaje de falla, la T de student va teniendo un comportamiento completamente diferente, ¿sí? Va aumentando de manera sustancial. ¿Qué pasa en el 2014? En el 2014 se decide cambiar la norma y ahora solo hay un concreto de una calidad, ¿no? Y se decide que ahora solo haya un concreto con el 10% de probabilidad de falla. Eso es lo que se acepta hoy por hoy. Y se establece 2 criterios fundamentales. Uno, si el concreto es de 350 o menos, nosotros vamos a utilizar los siguientes criterios. El promedio de 3 muestras consecutivas debe ser igual o mayor que el F'(C). De todos los conjuntos de muestras, de 3 muestras consecutivas, ¿sí? O sea, todos esos tienen que cumplirse. Y no debe haber ninguna resistencia individual que sea menor que el F'(C) de menos 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto sí es fundamental, porque si yo voy a poner un ejemplo, si yo tengo una resistencia especificada de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado y no me da, más de 65 kilogramos, significa que no cumple con el segundo criterio, es decir, ahí sí, un resultado único, me haría ya que ese concreto no cumpliera con los requisitos de calidad, ¿no? Si nosotros contemplamos esto para concretos arriba de 350 kilogramos, los criterios son diferentes. El primero sigue siendo el mismo, pero el segundo dice, ninguna resistencia individual debe ser menor que el 90% del F'(C) especificada. Es decir, si yo tengo un concreto de 300 o de 400 kilogramos y me da un resultado por debajo del 90% de esos 400 kilogramos, ya estoy incumpliendo, ¿sí? Entonces, eso es un dato muy importante para los criterios de aceptación. ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar en ese sentido? Primero, la F'(C) debe ser determinada en especímenes con estas características, ¿sí? Ya lo habíamos comentado. De acuerdo al método estándar con el que se preparen los CILI, ese es el elemento con el que se va a hacer, ¿sí?
Una vez que yo evalúo eso, debo buscar alcanzar la resistencia especificada a los 28 días. Ese es el criterio de aceptación que establece la norma. Es obvio que con las técnicas actuales o con las necesidades actuales, hay concretos a los que les pedimos la resistencia a edades diferentes, ya sea edades tempranas o edades tardías, dependiendo del proyecto, de las características del elemento que se va a colar, los procedimientos constructivos que se van a emplear. Es decir, pero lo que está reglamentado y fundamentado es que la resistencia debe ser satisfecha a 28 días, ¿no? Todos sabemos que ese es el parámetro de referencia. Obviamente, si alguien requiere la resistencia antes de tiempo, pues es muy probable, no es muy probable, es seguro que los resultados que obtenga 28 días van a ser muy superiores de los que está esperando, ¿no? Entonces, eso es importante de decir. ¿Cómo se va a medir la desviación estándar? Primero, para una planta de concreto, para una resistencia, deben calcularse 100 o más valores, es decir, para que la muestra o la población tenga la representatividad de la planta, deben evaluarse cuando menos 100 resultados, ¿sí? Para considerar la desviación estándar. Si es para una obra en específico, se deben tener al menos 30 valores. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, oye, pero si yo no produzco tanto, no tengo tantos valores, bueno, la realidad es que ya no se puede hacer a lo mejor por obra, pero sí tú puedes tener los históricos de la resistencia de forma tal que lo puedas ir garantizando y puedas ir acumulando información. Recuerden que aquí lo importante, necesario y obligatorio es ir recabando la información y organizándola para ir logrando tomar decisiones al respecto, ¿no? Entonces, obviamente, también esto parte de la consideración de que lo hace el mismo laboratorio, ¿no? Es decir, no puede ser que tomen 50 datos de un laboratorio, 30 de otro y 20 de otro, no, son del mismo laboratorio que sea el que los evalúe, ¿no? Entonces, bueno, esos son elementos. Déjenme mostrarles un análisis muy sencillo de cómo funciona esto. De acuerdo a esos criterios, lo que establece la norma oficial, la mexicana en particular, lo que dice es que hay que utilizar, para la F'C relativa, hay que usar el mayor valor obtenido de las siguientes ecuaciones, ¿no? En el caso de los concretos que son los menores o iguales a 350, son las dos primeras ecuaciones que ustedes están viendo ahí, que es la F'C relativa, considerando ya sea una T de Student del 1.34 o de 2.33 en la segunda ecuación. Si yo me voy a los concretos que están arriba de 350, voy a tener una T de Student de 1.34, pero ahora voy a considerar en la segunda ecuación un 90% de la F'C especificada. Si yo lo quiero poner en números, hice unos pequeños cálculos ahí. Si yo considero un concreto de 250, es decir, un concreto menor a 350, le aplico la T de Student y esa planta tiene un 21 kilogramos de desviación estándar, resulta que yo tendría que diseñar mi concreto para 278 para satisfacer la especificación de 250. Si aplico el segundo criterio con la misma desviación de 21 kilogramos, ahora tendría que usar 264 kilogramos. Lo que me dice la norma es que tengo que usar la de mayor valor, es decir, yo tendría que diseñar para un concreto de 250 que quiero producir con una desviación estándar de tanto, considerando este porcentaje, esa probabilidad de falla de la T de Student, tendría que hacerlo con un diseño elaborado para 278 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si yo me voy al siguiente ejemplo, arriba de 350, pueden ver ahora que aplicando las mismas ecuaciones, los resultados son 278. Perdón, es que aquí no cambié la resistencia y tendría que haber cambiado la resistencia a 350. Discúlpenme, ese es un error en este ejercicio, pero es más o menos lo que tendría que aplicar con la ecuación, ¿no? Ahí hay un error, había que poner 350 en donde dice 250 para que pudiéramos hacer el cálculo pertinente, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Pues, oigan, no se aceptan
más del 10% de valores inferiores a la resistencia especificada. Es decir, si yo tengo 100 muestras y 9 de esas muestras o 10 de esas muestras fallan, yo puedo aceptar ese concreto, es decir, está cumpliendo con las características. Lo que dice es que para cumplir eso, ese nivel de confianza del 99%, tiene que aplicar los siguientes criterios. Y esos criterios son los siguientes. El promedio de todos los conjuntos de 3 muestras consecutivas debe ser menor o igual que el F'C. Y en el caso B, ninguna resistencia individual deberá ser menor que el F'C menos 35. Si nos vamos a los que están por encima de 350, es la misma regla que ya habíamos comentado en el pasaje anterior, en la slide anterior, ¿no? Déjenme decirles por qué es la importancia de la F'C y se los voy a tratar de poner con un ejercicio que va a permitirles identificar la influencia directa que tiene la F'C. Yo voy a poner aquí 3 curvas, voy a graficar 3 curvas, en donde voy a hablar de cuáles son la consecuencia de tener buenos, regulares y malos resultados basados en el criterio de la desviación estándar. Si yo tengo una resistencia especificada, una F'C especificada de 210, y yo tengo una desviación estándar de 10 que es muy baja, que es inusual en las plantas de concreto, que no es común y es muy complicado de lograr, lo que me dice es que el concreto tiene un promedio de 243. Es decir, para cumplir con esa resistencia de 210, si yo tengo una desviación estándar para cumplir con esos criterios, tendría que estar diseñando mi concreto para lograr 243 kilogramos de resistencia. Eso es un buen resultado y voy a explicar por qué. Si yo le sobrepongo ahora una curva que tiene una desviación estándar mayor, es decir, una desviación estándar de 15 kilogramos, me doy cuenta que ahora tengo que utilizar o tengo que diseñar un concreto para 261 kilogramos para cumplir con los 210 que tenía que cumplir en la resistencia especificada. ¿Sí? Vean la importancia cuando la desviación estándar crece. Ese es el impacto que tienen sus operaciones. ¿Sí? Ese es un resultado regular. Si yo me voy a la tercera y yo tengo ahora una desviación estándar de 20, pues resulta que si yo quiero tener un concreto que cumpla con la resistencia especificada de 210, tendría que estar haciendo un concreto para 284 kilogramos, ¿sí? Yo les quisiera poner lo siguiente sobre la mesa. Del lado derecho hay una pequeña tabla que dice, oye, para cada una de esas resistencias, yo le voy a poner un precio de 1.6 pesos a cada kilogramo de cemento y voy a suponer una eficiencia de cemento de 1, es decir, que por cada kilogramo de cemento obtengo 1 kilogramo de resistencia, una regla de dedo que ahorita estoy poniendo yo, ¿sí? Si yo tengo una eficiencia de 1, es decir, que por cada kilo de cemento obtengo 1 kilo de resistencia, significa que cuando yo tengo una desviación estándar de 10, en lugar de gastar, gastar 336, tendría que gastar 388, ¿sí me explico? Y si yo lo multiplicara por una producción de 1,000 metros cúbicos, pues tendría que gastar 336,000 pesos. Pero si tengo una desviación de 10, tendría que gastarme 388,000 pesos. Y si tengo una desviación de 15, me tendría que gastar 417,000 pesos. Y si tengo una de 20, me tendría que gastar 454,000 pesos. ¿Sí? Si se fijan, la importancia de la desviación estándar es que es una manera de identificar cuánto dinero estamos dejando sobre la mesa y que no estamos cuidando. Si yo fuera el técnico de una compañía, si esa fuera mi preocupación principal, este indicador es el que tendría que cuidar, porque yo le podría decir a mi jefe, oye, mira, si yo llevo la desviación estándar de 20 a 15, me voy a ahorrar de gastar 454,000 a 417,000 por cada 1,000 metros cúbicos de concreto que produzcamos. Eso sí da como para que les den un buen aumento de salario a los técnicos, ¿no? Entonces, vean la importancia de la desviación estándar
actuando sobre el concreto, ¿sí? Y cómo eso tiene un impacto en la economía, ¿sí? Déjenme ponerles este ejemplo, ¿sí? Si yo tengo una campana de Gauss con estos datos, en donde yo tengo una F'C de venta, la F'C de venta es la que pidió un cliente, el cliente especificó, yo quiero una resistencia de 180. Y los datos de la planta a mí me dicen que la desviación estándar es de 29 kilogramos, ¿no? Esa es la desviación estándar que tiene esa planta, ¿sí? Eso significa que el promedio son 213. Si yo reviso la probabilidad de falla, veo que voy a tener una probabilidad de falla del 12%, ¿sí? Eso es lo que me dice la probabilidad de falla, es lo que me dice la estadística. De acuerdo con esos resultados, lo más probable es que en tu población tú tengas un 12% de probabilidad de falla. Pero resulta que los métodos reales de la planta, los resultados reales de la planta, solo se identificó un 8.88% de fallas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, punto número 1, de acuerdo con las fallas registradas, de acuerdo a ese criterio de aceptación, este concreto cumple con el concreto de la F'C de venta, ¿sí? Aunque hayan fallado en el 8.88%, ¿sí? Eso es importante de decir. Oye, pero dice que tienes una probabilidad de fallas. Ah, bueno, eso es lo que dice la estadística. Eso es lo que puede ocurrir, pero en este caso no ocurrió. Solo tenemos ese porcentaje que es menor al 10% de falla, ¿no? La pregunta que yo quisiera hacerle a todos ustedes, ¿no? Que lamentablemente estamos limitados con esta herramienta, que no puedo hacer el ejercicio dinámico que a mí me gusta hacer cuando hago esta charla, es ¿qué decisión tomarían? ¿Le subirían el contenido de cemento a esa mezcla o se lo bajarían o lo dejarían igual, ¿no? ¿Quién sería el osado que diría yo le voy a bajar? ¿O quién sería el precavido o tímido, por decirlo así, o conservador que diga, no, pues yo le voy a subir cemento porque pues no, el porcentaje de falla está muy cerca de fallar, ¿no? Está cerca de ocurrir una falla que me haga que quede fuera del cumplimiento de la norma. Nada más que a esa persona que le quiera bajar o aumentar el contenido de cemento, yo le diría, fíjate nada más, tienes 29 de desviación estándar, ¿sí? Para un concreto de 180 estás usando, en una eficiencia de 1:1, estás usando 213 kilogramos de cemento. Imagínense, está usando algo así como 33 kilos más de cemento por cada metro cúbico. Entonces, ¿con qué cara le va a ir a decir a su jefe que se quiere seguir gastando un poco más de dinero porque es incapaz de controlar la desviación estándar? ¿Sí? Entonces, aquí el tema es, oigan, ¿qué decisión hay que tomar? Yo les diría que la peor decisión que pueden tomar es decir, ah, no, pues está bien, ya no le hago nada, ¿sí? Aquí hay que tomar decisiones y esta información es para eso. Y por eso tengo yo algo aquí con unos circulitos resaltados, que es una M, y esa M es una M de muestreo. Si la muestra es muy abundante, ¿sí? Tengo muchos valores, más de 100, pues entonces mis números pueden tener un alto nivel de confianza y podría tomar decisiones correctas. Ah, pero si resulta que tengo solamente unas cuantas muestras, pues la verdad es que sí me estoy jugando y me estoy arriesgando a tener un problema, ¿no? Entonces, la B, que está a un lado en otro círculo, es la mayoría de la gente se preocupa por entregar gráficas muy bonitas como esta, ¿no? Muy ordenadas, muy limpias, en donde está toda la información. Es información muy bonita, muy agradable, te permite verla rápidamente, identificar y bla, bla, bla. Pero de nada sirve que sea muy bonito si no tomas una maldita decisión. Hay que tomar una decisión.
O le subo o le bajo, ¿sí? ¿Cómo le voy a tener confianza? Pues mientras más muestras tenga, pues más confianza voy a tener. Mientras menos muestras tenga, más miedo me va a tomar me va a tomar una decisión. ¿Cuál es el punto? Bueno, pues que ahorita estás tirando 33 kilogramos de cemento en cada metro cúbico que produces. Si tú produces 1000 metros cúbicos y le pones 33 kilos de más, si cada kilo costara un peso, le estarías poniendo 33,000 pesos más, ¿no? Entonces, es importantísimo que no solo recabemos la información, que las muestras sean representativas de la población que yo voy a manejar, y la otra, que no se vuelvan un documento que sea bonito, que sea muy elegante, pero que no me permita tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Y aquí ya venimos a la parte, según yo, más interesante, ¿no? Porque la primera parte a lo mejor es un poco tediosona en ese sentido. Pero déjenme ponerlo sobre la mesa. Al final del día, yo tengo que evaluar un producto. A ese producto hay muchas variables que le pueden afectar. Los métodos de prueba, la maquinaria, la materia prima, la mano de obra, las condiciones ambientales. Es decir, todas ellas son variables que convierten a mi producto en un producto con muchas variables que hay que controlar o que hay que tratar de ajustar, ¿no? Hay algunas que no están en mis manos. ¿Cuáles no estarían en mis manos? Pues las condiciones ambientales, ¿no? Si está cayendo un aguacero o si la temperatura es baja, o sea, son cosas que no están en mis manos controlar. Sí está en mis manos controlar los métodos de prueba, la maquinaria, la materia. Hay cosas que van a estar en mis manos y que son variables que puedo controlar. Habrá algunas que no las puedo controlar, pero sean controlables o no controlables, van a afectarle al producto, ¿sí? Entonces, dentro de ese criterio de variables que son controlables o que son no controlables, van a producir efectos que producen o tienen un carácter aleatorio en nuestro producto final, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros podamos controlar una variable, vamos a estar trabajando en que esos efectos aleatorios sobre nuestro producto no afecten y que pueda garantizarse de mejor manera el resultado, ¿no? ¿Qué cosas debería yo decirles a ustedes que es importante y que es una conversación que en muchas ocasiones sostuve con la gente de mi equipo de trabajo, ¿no? Pero durante mucho tiempo participé, igual que muchos otros colegas, en la producción de concreto, en el control del concreto, y muchas de estas cosas son básicas y fundamentales, ¿no? Es importante porque en algunas empresas, algunas organizaciones, les gusta coleccionar de manera rutinaria cantidades enormes de datos, es decir, guardan todas las resistencias, hacen los muestreos, es decir, juntan toda la información, pero porque tienen la intención de que algún día lo van a analizar. Y hay algunos valientes que a veces dicen, oye, pues es que ahorita hay mucho trabajo, no tengo tiempo para estar analizando los resultados. Entonces, cualquiera que diga eso, es evidente que no entiende en dónde está la oportunidad del dinero en el negocio en el que trabaja, ¿sí? Porque si tiene mucho trabajo, debería asegurarse de que ese trabajo se haga de la mejor manera para que no pueda tener una pérdida por una reclamación o que entregue un producto fuera de conformidad. Entonces, conservar información solo para algún día analizarla, si no la analizas en el momento exacto, solo sirve para hacer ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos muy rápidamente se vuelven obsoletos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que está ahorita muy en boga, ¿no? El número de contagios que hay tantos contagiados de COVID y le siguen juntando y que los que estaban enfermos en marzo y en febrero, y él le siguen juntando. Qué bueno que tengan esa colección, pero no sirve para tomar ninguna decisión, porque los únicos que cuentan son los últimos, porque los que estaban enfermos, por desgracia, o ya se murieron o afortunadamente ya se salvaron, ¿no? Ya se aliviaron. Entonces, no guarden información del pasado, ya no sirve de nada. O sea, lo que pasó
para nosotros hace 100 muestras, ya no tiene mucho valor porque ya no le suma lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces los datos se vuelven obsoletos. Entonces todos aquellos que dicen, la voy a analizar, la próxima semana la analizo o el mes próximo la analizo, pues se están haciendo tontos, ¿no? Por no decir otra palabra. La otra es, la información debe ser información que se analice en una fecha inmediata a su colección, ¿sí? Porque si una información no es digna de ser analizada inmediatamente, tampoco es digna de ser recolectada. Es decir, no va a ser digno que yo analice algo que pasó hace 3 meses. Va a ser digno solo aquello que acaba de pasar. Lo que pasó hace 3 meses ya pasó, ya no lo puedo arreglar. Yo tengo que ver hacia el futuro, ¿no? Tengo que pensar cuáles son las correcciones que voy a hacer en mis productos para que en un futuro cumplan de la mejor manera y que yo tenga los mayores beneficios, ¿sí? Esa información no sirve para analizar el pasado. Bueno, sí sirve para analizar el pasado, pero ¿quién carajos quiere analizar el pasado? ¿Sí? Hay que analizar lo que está por ocurrir, o el presente, o lo que está por ocurrir, ¿no? Entonces, es muy importante que tomen en cuenta eso, ¿sí? ¿Por qué uso esa información? Porque me va a permitir controlar los niveles de calidad que yo estoy buscando. Eso es obligatorio, tengo que controlarlos, ¿sí? No los puedo impedir, no los puedo evitar, los tengo que controlar. La otra es que voy a poder predecir las variaciones de calidad durante la producción. Es decir, si yo identifico qué me está pasando, puedo tomar una acción correctiva para que eso se mejore, ¿no? Y la otra es que me va a permitir comparar méritos relativos entre 2 o más materiales de uso particular. ¿Qué pasa si cambio un cemento? ¿Qué pasa si cambio un aditivo? ¿Qué pasa si cambio un agregado? Es decir, me va a permitir saber esa estadística si los resultados que estoy obteniendo porque estoy colocando un aditivo nuevo, que cambié un agregado, que tuve ajustes con el cemento, ¿no? Todo eso va a permitirme compararlo de manera relativa y me va a permitir tomar decisiones. Lo que les voy a mostrar es un caso de aplicación. Este datos les pido que los tomen como ficticios, ¿no? No son reales, aunque sí lo son, pero no son reales. Para ustedes no van a ser reales, ¿no? El punto es, oigan, ¿qué función tenemos nosotros en las plantas, los que nos dedicamos a esto, ¿no? Todos los que estamos involucrados en este tipo de proceso. Oigan, pues punto número 1, hay que establecer los indicadores que a mí me interesan. Uno es la eficiencia del cemento, ¿no? Es decir, por cada kilo de cemento, ¿cuántos kilos de resistencia obtengo yo, no? Y aquí pueden ver en la primera gráfica, para cada uno de los meses de un año particular, ¿no? En este caso del 2012, cómo era la eficiencia de esas plantas, ¿no? Este es un conjunto de plantas, es un análisis global, ¿no? De una producción de concreto. Y la otro criterio que nosotros analizábamos posterior a la eficiencia era la desviación estándar. Y aquí pueden ver cuál era la desviación estándar que teníamos en ese país, ¿no? Y por el otro lado estábamos analizando también el porcentaje de fallas que teníamos, que en ese caso es importante mencionar, están recabadas porque en ese momento no era un tema mandatorio el tener un porcentaje de fallas menor al 20%, y por eso teníamos esos porcentajes de falla de hasta el 15, por ejemplo, ¿no? Si hoy fuera aplicado con respecto a la del 2014, pues tendría que estar cumpliendo por debajo de ese porcentaje de fallas del 10%. Como aquí se permitía el 20, pues le subíamos un poco más, ¿no? Y la otra, por el otro lado, la frecuencia de muestreo, ¿no? Esos 4 indicadores son importantísimos porque conllevan a poder evaluar el sobreconsumo de cemento. De acuerdo a la eficiencia, con la desviación estándar, con el porcentaje de muestreo que tengo y la probabilidad o el porcentaje de fallas que tengo, analizo cuál es el sobreconsumo. Es decir, si yo analizo enero, lo que me dice esta gráfica es que yo tengo 11 kilos de sobreconsumo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues que yo le podría bajar cemento porque tengo un porcentaje de fallas del 8%, ¿sí?
Tengo 8% de fallas. Todavía estoy dentro del 20%. Recuerden que en este año en específico todavía se podía. Entonces, si yo tengo eso, fíjense bien, tengo una eficiencia del 105%. Tengo un sobreconsumo de 11 kilos y tengo un 8% de falla. Vean toda el área de oportunidad que tengo, ¿sí? Y estaba muestreando cada 56 metros cúbicos de concreto producido. Y tenía yo una desviación estándar de 23. Híjole, ahí me obligaba a tomar decisiones. ¿Qué pasó en febrero? Pues en febrero resultó que la eficiencia se mantuvo arriba de 1. Tuvimos menos sobreconsumo, es decir, nos ahorramos 4 kilos de cemento. Incrementamos esa relación, incrementó el porcentaje de falla, pasamos de 8 a 10%, ¿sí? Y yo veo que también empezamos a incrementar el consumo, o se empezó a incrementar el consumo de la frecuencia de muestreo. La desviación estándar seguía estable. ¿Qué pasó en marzo? Bueno, pues en marzo la eficiencia seguía muy parejita, las fallas seguían en el 10% y el consumo estaba en 6%, ¿sí? Fíjense bien qué pasó. Vamos a irnos a junio, por ejemplo, ¿sí? En junio resultó que nosotros había habido una pérdida en la eficiencia del cemento y ahora teníamos una relación, como lo mencionaba yo, de 1:1. Por cada kilo de cemento, 1 kilogramo de resistencia. El porcentaje de falla en junio se fue hasta el 15%, ¿sí? Oye, ¿qué pasó? Pues que ahora el sobreconsumo que teníamos era solo del 1 kilogramo. O algo que en ese momento me pedía la gente o me discutía la gente de operaciones, era, oye, ya estamos en riesgo de fallar. Y yo, desde el punto de vista técnico, decía, oye, todavía tenemos un 5% para seguir fallando, ¿no? Es decir, yo todavía podría quitar ese 1%. Obviamente, eso conlleva tener un riesgo, ¿no? Entonces, la eficiencia estaba bajando. Si la eficiencia estaba bajando, que había estado en 105 en enero y ahora estaba en 100, pues ya había un cierto riesgo. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a subirle un poquito al cemento. Entonces ya en julio aumentaba el sobreconsumo y se mantenía el porcentaje de falla. Y así sucesivamente. Si yo hiciera el análisis completo y lo reviso de enero a diciembre y lo veo para el 2012, que es la última línea de las barras, la resistencia o la eficiencia pasó de 105 a 102, ¿no? De eficiencia. El porcentaje de fallas se mantuvo en 10, ¿no? O pasó por llegar hasta el 15 y bajó a 10. Las frecuencias de muestreo se aumentaron, ¿no? Porque había habido un descenso en las muestras, y al final del día pasamos de consumir 11 kilogramos más a consumir solamente 4 kilogramos más. Es decir, hay un diferencial de 7. 7 por un peso, ¿sí? 7 pesitos por 14 millones de metros cúbicos de concreto que en ese momento se producían. Híjole, hasta escalofrío me da de oír ese numerito, ¿no? O sea, es una cantidad de ahorro de dinero impresionante porque estos indicadores me permiten saberlo. Esta gráfica lo que me permite ver es la F''C de venta, cómo evolucionó desde el 2005 hasta el 2012. Y vean lo que ocurre. La F''C de venta, es decir, el mercado que compra, pasó de consumir una F''C promedio de menos de 240 a consumir ahora cerca de 270, 270 y algo, ¿no? Es decir, el cliente, el mercado del concreto en México aumentó del 2005 al 2012 a una resistencia que estaba abajo de 240 para estar arriba de 270. Si la eficiencia fuera de 1:1, pues es evidente que el consumo de cemento debería haber subido. Pero fíjense bien en la gráfica roja, el consumo de cemento no subió. El consumo de cemento no solo no subió, bajó considerablemente, ¿sí? Es decir, aunque aumentó la F''C de venta en promedio,
el consumo de cemento bajó. Es decir, es claro y evidente que hay un ahorro de dinero, ¿sí? ¿Qué otro criterio me interesa? La eficiencia contable, es decir, esa no le hagan mucho caso, pero la eficiencia técnica, que es la que está en moradito. La eficiencia técnica quiere decir el resultado del técnico, del laboratorio, del equipo que hace las pruebas, el que mide, el que le da seguimiento a las probetas, el que ensaya, el que proporciona toda la información. Fíjense bien, pasó de estar abajo de 270, digo, no 270, discúlpenme, de 95 a 105 de eficiencia, ¿sí? Le ganó 5 puntos, un poquito más de 10 puntos a la eficiencia del cemento. Si lo quieren poner en pesos, esto es lo que yo les diría. Está la eficiencia, la desviación estándar, el sobreconsumo y los ahorros. Fíjense bien, por año, todo lo que ocurrió con esos resultados y cuáles fueron los ahorros en millones de dólares para la producción de cada uno de esos años, solo controlando las variables que se pueden controlar, como la eficiencia del cemento a través de la curva granulométrica, diferentes proyectos de los que mencioné al principio de esta charla, ¿sí? Si se dan cuenta, la desviación estándar se fue mejorando, ¿no? Los sobreconsumos, incluso hubo momentos, algunos años, en donde hubo un subconsumo. ¿Qué quiere decir? Que le estábamos poniendo menos de lo que le debíamos poner. Y si se dan cuenta, son los mejores años en eficiencia, como el 2009 y el 2010. Obviamente nos dimos cuenta que estábamos corriendo un riesgo y volvimos a regresar un poco al sobreconsumo, ¿no? Pero el objetivo de eso, para ponerlo ya en pesos y centavos, es lo siguiente. Si yo parto en el 2006, que es el 100% del costo de la mezcla, la F''C de venta, como pueden ver, pasó de 245 a 260. Si yo relaciono eso con el precio o el costo del cemento, el costo del cemento además bajó, ¿sí? En la mezcla de concreto, que es la línea azul. Pasó de 447 a 400, es decir, cuando yo hacía un concreto de 245, me gastaba 447 pesos para producirlo. 5 o 6 años después, hacer un concreto de 260 lo hacía con 400 pesos. Eso se llama mejorar la eficiencia, ¿sí? Es decir, controlar las variables para lograr objetivos. Pero fíjense bien lo más interesante. Resulta que en esos mismos años, el cemento pasó de costar 1,255 a 1,433 pesos la tonelada, ¿sí? O el precio del cemento en el mercado, ¿no? Es decir, el escenario era trágico, perdón. Del 2006 al 2011 pasamos de que el cemento costaba de 1,255 a 1,433. Los clientes empezaron a pedir concretos en lugar de 245 a 260. Ah, bueno, pues todas las medidas que tomamos que nos permitieron generar todos estos ahorros que ven ustedes aquí, dieron lugar a que el costo del cemento en el concreto, que representa más del 40%, bajó de 447 a 400. Es decir, se hizo un gap entre ese F''C de venta que estaba creciendo y el costo del cemento, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque eso se veía reflejado en el F''C, digo, en el precio de venta del concreto, ¿no? El concreto había bajado y el precio había que recuperarlo de alguna manera, y la única manera ahorrando la materia prima, ¿no? Este caso que busca ejemplificar es un ejemplo que yo compartía mucho con la gente con la que trabajaba, ¿no? Les decía, ustedes tienen que aprenderse una tabla, y es una tabla muy sencilla. Si nosotros pensamos que un número bueno para un técnico de concreto que se precie de ser un técnico de concreto es lograr una eficiencia de 1 en sus mezclas, ¿no? Si tienes una eficiencia de 1 y yo le supongo un precio de un peso a cada kilo de cemento, cada kilo que ahorre va a ser un peso de ahorro.
En algún momento, en la compañía en la que yo trabajaba, llegamos a producir en un año 14 millones de metros cúbicos. Entonces yo le decía, hoy la tabla que se tienen que aprender es la de 14 millones, ¿no? 14 millones por cada kilo que ahorremos, pues son 14 millones de pesos que nos estamos guardando. Si nos ahorramos 2, son 28 millones y así sucesivamente. Oye, si al año siguiente eran solo 10 millones, bueno, pues 10 millones. O ahora la tabla es de 10, ahora son 8, pues son 8. Si ahora son 9, son 9, ¿no? Al final del día, esos millones se multiplican aquí. Aquí los pueden ver en dólares, ¿no? ¿Cuántos ahorros se tuvieron en el 2005, en el 2006? Son números importantísimos y está reflejado en este análisis sumario, ¿no? Entonces, aprenderse la tabla de los miles de metros cúbicos o de los cientos de metros cúbicos que produzcan por la cantidad de kilogramos de cemento que ahorren, puede ser una manera de identificar las áreas de oportunidad para saber cómo ganar dinero a través de la estadística en la producción de concreto premezclado, ¿no? Por mi parte, es todo en el sentido de esta presentación. Muchas gracias, ingeniero Roberto, por su muy buena conferencia. Estamos seguros de que ha sido de mucho provecho para todos nosotros. Tengo el agrado ahora de anunciarles que PIS Concreto es actualmente miembro internacional del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, del INCI. Nuestra membresía nos va a permitir compartirles nuevos conocimientos, nuevas tecnologías y métodos constructivos de expertos internacionales, ¿no? Cedo la palabra al ingeniero Roberto, una vez más, quien es director general de este instituto, para que nos pueda dar la bienvenida como miembro, ¿no?, internacional del INSTIC. Gracias, Men. Bueno, definitivamente para mí es un gusto enorme darle la bienvenida a PIS Concreto como miembro internacional al IMSIC, ¿no? Y obviamente lo que buscamos es llevar una relación de colaboración estrecha, que ya esta conversación es la segunda plática en la que yo participo de manera directa, y son los primeros pasos de esta colaboración conjunta, ¿no? Eso evidentemente a PIS y al IMSIC le va a permitir trabajar en proyectos conjuntos, sobre todo en los temas de capacitación, en los temas de certificación, le va a permitir trabajar para llevar estos materiales que el instituto ha desarrollado y que estamos compartiendo con PIS Concreto, ¿no? La verdad, para mí es un placer. Le doy las gracias de manera personal a Julio y a todo su equipo, porque ellos han confiado en estrechar este lazo con nosotros, y vamos a tener una colaboración estrecha, constante, ¿no? Y de hecho, lo que quiero mostrarles ahorita, una vez que termine esta presentación, bueno, no la presentación, sino este punto, es la nueva plataforma educativa del IMSIC y cómo está constituida, y a todas las cosas a las que las personas que trabajan o que tienen relaciones con PIS van a poder tener acceso, ¿no? Entonces, esta es una plataforma en español que busca atender a todos los países de habla hispana y que tiene la intención de poner capacitación en línea e información de valor para los diferentes miembros del instituto y obviamente de sus aliados, como en este caso PIS Concreto. No sé si, Julio, tú quieras comentar algo de esta unión que hemos establecido entre PIS y el instituto. Claro, Roberto, gracias por la presentación. Ahora vamos a escuchar también unas palabras tuyas sobre la propuesta que quieres lanzar al público y finalmente vamos a hacer las consultas. Solamente manifestar nuestra agradecimiento y también felicidad por poder dar este paso en plena coyuntura importante. Seguramente el conocimiento, las plataformas diversas que ustedes tienen van a sumar y o multiplicar, ¿no?, en el desarrollo de nuestra industria. Entonces, agradecer la presentación y también reafirmar, ¿no?, las oportunidades que se van a presentar seguramente a partir de esta alianza.
Muchas gracias, Roberto. Agradecemos tu participación en tu muy brillante ponencia. Definitivamente hemos tenido buena acogida y muchos ingenieros que acá en el país tienen proyectos con planta propia en los que realmente nos sirve bastante aprender un poco más sobre la influencia de estos parámetros que nos has indicado. Agradecemos también a los participantes y a todos los que nos han estado viendo a través de nuestras dos plataformas, tanto por Zoom como por YouTube. Y los estaremos comunicando para alguna novedad. Hemos dejado algún correo en el chat para atención a alguna consulta que pueda surgir durante pues, lo explicado respecto a los webinars o los próximos cursos o eventos a realizar. Muchas gracias, Roberto, por tu participación y a todos los que nos han podido acompañar el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Quedo a sus órdenes.